el profesional de las disciplinas sanitarias y muchos que no tienen precisamente un quehacer primigenio en el mundo sanitario, porque todos en un momento dado tendríamos obligaciones sanitarias, que voy a proceder a explicar en un momento, debemos colaborar para esto, pero el principal obligado es el personal de salud. En este caso hablamos de profesionales, técnicos y auxiliares, las instituciones médicas, en fin. Entonces, de hecho, existe tasados un sistema de obligaciones. Y entonces se puede hablar de obligaciones de medios, de seguridad y de resultados. Es el común obligacional en esto. Pero es un amplio margen. Entonces, como en toda relación jurídica, la relación jurídica médico-paciente, que es de alta complejidad y debe ser entendida debidamente, eh, eh, encuentra derechos y obligaciones entre las partes. Entonces, un punto importante es que el profesional sepa hasta dónde debe actuar, qué debe hacer, porque buena parte es, por ejemplo, en el enunciado hipocrático se dice que se debe actuar con beneficencia y no malevolencia. O sea, en este caso, el primum non nocere, el primero no dañar, ¿no? Y entonces, todos sabemos que ese es un desideratum que viene desde el punto de vista ético y se convierte en una serie de obligaciones jurídicas. Pero el problema es que el profesional que es el encargado de interpretar cuál es el régimen jurídico en cada caso concreto, y eso tiene una técnica especialísima, porque, y esto tiene que ver con la Lex Artis, que en este sentido se refiere al qué debe hacer el profesional o la institución en el caso concreto, porque se dice que no hay enfermedades, sino enfermos. Entonces, ese régimen jurídico especialísimo tiene que tener para su interpretación un entrenamiento especial. Entonces, el profesional, conforme a su libertad prescriptiva, que tiene límites, por supuesto, puede escoger el tratamiento a su leal saber y entender. Pero hasta dónde llegan sus obligaciones y cómo tomar esas decisiones, eso es la parte esencial de la sistemática y de la metodología de análisis de casos que debe conocer y habitualmente no conoce. ¿Por qué? Porque, bueno, desgraciadamente en las universidades no se los enseña. Cuando más, en el mejor de los casos, repiten algunas reglas generales y les hacen referencia a que lean algún código o alguna ley, ¿no? En este caso, a lo mejor la ley de salud, algún reglamento, una norma oficial, pero el cómo tener el criterio para enfrentar los casos es verdaderamente problemático. Ahora, de hecho, se está obligado y entonces al no saber qué hacer, entonces habitualmente se meten en problemas. El 85% de los problemas se pueden atribuir a la ignorancia y a una mala comunicación. Esencialmente es la mala comunicación, eso se ha dicho en muchos foros. Pero parte de la mala comunicación se origina en que el profesional no sabe qué hacer, en el cómo hacerlo y hasta dónde, porque a veces también el cómo lo viene señalado en la legislación. Cierto es que el nivel de capacitación de los profesionales en México, yo diría que es regularmente saludable, es regularmente positivo, estamos en buenos estándares en enseñanza, si bien no óptimos, pero sí son bastante más que razonables, pero el asunto es que al no conocer el profesional sus obligaciones, se mete en muchos problemas. Buena parte incluso de la conflictiva, el 85% de las posibles demandas se podrían evitar si el profesional supiera qué hacer, cómo hacerlo, mejorar la comunicación, y entonces podríamos nosotros reducir con el conocimiento del derecho sanitario, y es verdaderamente interesante la estadística, está totalmente demostrada, no solo en México, hemos hecho estudios controlados en México y en todas partes del mundo. El 85% de los conflictos se pueden evitar con este tipo de conocimiento y establecer una medicina asertiva. Entonces, esto puede ser rentable. Esto es, incluso, yo entiendo que el personal médico habitualmente ha sido
remiso o se le ha generado una especie de círculo vicioso en contra del derecho, porque se le ha mal enseñado de lo que realmente es el derecho y lo que es la justicia, digo, por una serie de cosas que no viene al caso a tratar. Niveles de corrupción, niveles de malas prácticas en los tribunales, de desconocimiento mismo de las autoridades, en fin, de una mala orientación al derecho penal, que no es la disciplina con la que deben ventilarse estas controversias, sino a través del derecho sanitario. Y entonces se ha hecho una especie de patrón reactivo. Entonces, en el momento que se logra evitar ese patrón reactivo, se logra evitar el 85% de este tipo de problemas. Pero entonces, para el profesional de la salud, el conocimiento de esto debe ser tenido como una inversión. Es una inversión a largo plazo, que va a beneficiar la relación jurídica médico-paciente, va a beneficiar su práctica profesional, va a evitarle problemas sin necesidad de recurrir a medicina defensiva, sin necesidad de tener que tener ahí una especie de abogado o gendarme que le esté custodiando las espaldas, no se requiere eso. O sea, yo sigo creyendo que el paciente también es de buena fe, porque habitualmente la gente que llega a demandar, un gran porcentaje ha sido gente que ha sido inducida por los litigantes. Eso también no lo podemos negar. Y yo entiendo que, bueno, que habrá casos donde sí es necesario ventilarlos en los tribunales, pero el porcentaje de casos que deben llegar a los tribunales es mucho menor del que actualmente observamos. Esto lo tenemos perfectamente claro. Una simple referencia. Del 85, del 100% de casos que llegan a los tribunales, en el 85% debe ser absuelto el médico. Entonces eso quiere decir que eran casos que no tenían por qué llegar a los tribunales. Y del otro 15%, si hablamos que son casos graves, exagerando tendría que ser el 3% de ese 15%.